Los infartos se presentan habitualmente con determinados síntomas que son clásicos, que están básicamente determinados por la aparición de una opresión en el centro del pecho que de manera habitual se irradia hacia el hombro izquierdo o eventualmente hacia la mandíbula. Las presentaciones de los infartos pueden ser diversas en cuanto al tipo de dolor. Hay un dolor típico y un dolor atípico. El que le he descrito es el dolor típico, pero el dolor atípico puede presentarse de distintas maneras, como un dolor tipo punzón o tipo hincada, o inclusive dolores muy leves que no llegan a ser inclusive notados por el paciente. Desde el punto de vista etario, los infartos cardíacos empiezan a ser un factor de riesgo para las personas en los hombres a partir más o menos de los 40, 45 años y en las mujeres entre los 50 y 55 años, siendo esto un tema básicamente estadístico, pero cada vez se ve más frecuentemente edades más precoces en la presentación de los infartos. En las personas que tienen de 40 para más, habitualmente el infarto es de origen ateromatoso, es decir, por factores de riesgo, y en los pacientes que tienen menos existen otros factores que pueden estar determinados por inclusive sustancias tóxicas, como por ejemplo la cocaína, que pueden provocar infartos de miocardio, ¿no? Las situaciones en las cuales uno tiene más posibilidades de sufrir un infarto depende básicamente de cuántos factores de riesgo tenga uno para hacer enfermedad de las arterias, en este caso del corazón, porque puede haber infarto del corazón, puede haber infarto del riñón, infarto del intestino o infarto del cerebro. Los factores de riesgo generalmente son los mismos. Los factores de riesgo en general, es decir, los factores que predisponen a hacer un infarto son, en primer lugar, la hipertensión arterial, que es una enfermedad extremadamente difundida, la diabetes mellitus, problemas de obesidad o sobrepeso que se relaciona con lo que estamos hablando, diabetes mellitus, trastornos del colesterol y los triglicéridos, sobre todo el colesterol malo o LDL también llamado, y hábitos nocivos, que en este caso el más importante y el más que afecta más al corazón y a las arterias es el tabaco. En ese mismo sentido, la disminución de la probabilidad de tener un problema cardíaco está en relación a la disminución de los factores de riesgo. Existen dos tipos de factores de riesgo: los factores de riesgo que nosotros podemos determinar o evitar, que son los factores de riesgo ambientales o llamados ambientales, y los factores de riesgo que no podemos cambiar, como son los genéticos. Si yo tengo un padre o un hermano que ha sufrido infartos de manera precoz o hay mucha tendencia a eso, pues eso es algo que no lo podemos afectar porque hasta ahora no tenemos cómo cambiar la genética. Pero por otro lado, los factores ambientales o llamados ambientales, aquellos como por ejemplo la obesidad, el sedentarismo, el uso de tabaco, la hipertensión arterial, que si bien es cierto es una enfermedad, tenemos manera de controlarlo con medicamentos, al igual que la diabetes mellitus o la enfermedad del colesterol y los triglicéridos. Todos estos factores podemos disminuyéndolos o controlándolos tanto con estilo de vida o tanto con medicamentos, disminuiremos la posibilidad de tener enfermedad de las arterias del corazón y un infarto de miocardio. Las enfermedades cardiovasculares han ido posicionándose cada vez más, han ido subiendo en puesto dentro de las enfermedades que más matan personas en el mundo. Actualmente la primera causa de muerte en el mundo es debida a la enfermedad cardiovascular, tanto enfermedad cardiovascular de origen cardíaco, es decir, infarto de miocardio y sus consecuencias, como el stroke o el infarto y la hemorragia cerebral. Pero en este momento las enfermedades cardiovasculares, debido a muchos factores, como por ejemplo los cambios de estilo de vida y los malos hábitos de vida,
se han posicionado como la primera causa de muerte en todo el mundo, tanto en países desarrollados como también en países subdesarrollados como los nuestros.